La charla se va a tratar de las oportunidades y los desafíos de la educación STEAM. Y para empezar esta charla, yo quiero mostrarles un ejercicio que hice y que ustedes pueden hacer, que es que si ponemos estos términos, ya sea STEAM con A o STEM, en Google para buscar imágenes en contextos educativos, bueno, nos van a salir imágenes como estas, que quizás se parecen un poco a aquellas del movimiento maker, del movimiento de hacer cosas, ¿no? Donde se ve a estudiantes, por ejemplo, con robot, a estudiantes haciendo experimentos con tecnología de avanzada, o estudiantes haciendo cosas, donde se supone que están resolviendo alguna situación, de algún desafío que de entrada no pudieran saber cuál era la respuesta. Digamos, no se trata de una pregunta donde hay una sola respuesta, sino que se trata de una situación a la cual hay que abordar con otras herramientas. Pero esto que es así colorido y que presenta diversas situaciones es un poco disperso. Y justamente esa dispersión y esa mezcla con las tecnologías digitales ha hecho que haya algunas personas, varios autores, que propongan que STEM o STEAM no tiene nada nuevo para proponer y en realidad es como más de lo mismo y no trae nuevas oportunidades. Estos autores, por ejemplo, los que yo les cito aquí, dicen eso, ¿no? De STEM nos gusta todo menos STEM. Entonces, para abordar esta cuestión, yo pensé organizar mi charla en 4 cuestiones o aportes. Una primera donde vamos a conversar sobre el origen de STEM. Luego vamos a pensar en las finalidades que puede tener una educación basada en STEM. ¿Cuáles son los desafíos que se nos presentan desde el ámbito educativo y también algunas oportunidades? Yendo al primero, entonces, el origen. Bueno, el origen nos lleva al origen de la enseñanza de las ciencias, que en la historia de la didáctica de las ciencias, el evento que marca un antes y un después de cómo se enseñaba fue el lanzamiento de la Sputnik. A partir de este lanzamiento, la National Science Foundation se da cuenta de que había que hacer un cambio en la educación. Justamente ahí hay unos prints del New York Times de esa época, que es alrededor de fines de 1950, plantea que este lanzamiento hizo necesario replantearse cómo se estaba enseñando matemática, tecnología, ciencia, porque se estaban quedando atrás. Digamos, había que hacer algo. Y eso hizo que, bueno, se generaran muchos movimientos de reformas curriculares y por eso muchos lo asocian al inicio de la didáctica de las ciencias. Luego, con un interés también asociado a lo económico, esta Asociación Nacional advierte la necesidad de tener mayor cantidad de profesionales formados en estas áreas y que no había personas que se proyectaran en estas carreras. De este modo, crean un movimiento nuevamente e incorporan dentro de la escuela secundaria a la matemática, la tecnología, la ingeniería y las ciencias, en algo que al principio llamaron con la sigla SMED, pero como no sonaba bien, no se podía pronunciar y otros programas también lo utilizaban, terminaron utilizando, o sea, la sigla que quedó más fija es STEM. Y esa es la que tiene como más prensa, la que ha tenido más publicaciones también. No es solamente este el origen que tiene STEM, porque seríamos injustos de no pensar otros movimientos que también estuvieron alrededor de la didáctica de las ciencias. Y una de ellas, muy importante, es la de un grupo de investigadores que, en función de los efectos que los desarrollos científico-tecnológicos tuvieron en los contextos bélicos, pensaron, bueno, tenemos una responsabilidad como científicos, científicas, tenemos que hacer que la sociedad sea crítica en este momento de desarrollos tecnológicos. Y basta nomás con pensar en eventos como, por ejemplo, la explosión nuclear de Hiroshima y Nagasaki o el factor naranja de la guerra de Vietnam, para darnos cuenta el impacto que puede tener.
el impacto que puede tener en las vidas de las personas determinados desarrollos científicos tecnológicos. Entonces necesitamos personas, ciudadanos, capaces de identificar cuáles son los verdaderos desafíos a los que nos enfrentamos. Desde esta perspectiva nace este otro movimiento que... gracias. Que también tiene una sigla en inglés, STS, pero a diferencia de la otra, que no tiene una traducción al español, esta sí tiene una traducción al español, que es la conocida CTS o CTSA. Este movimiento fue muy conocido, tuvo mucho impacto en el Reino Unido, en Europa, y llegó a Latinoamérica, por eso tenemos también la sigla en español. Más allá del origen, que uno puede decir, bueno, este origen tiene, o este enfoque educativo tiene un origen mercantilista, o tiene un origen que busca solamente promover mano de obra calificada pero barata, sí es claro, por las otras cuestiones que vemos, que es necesario tener una formación científico-tecnológica de alta calidad para poder tener una ciudadanía que pueda participar con decisión. Y eso, por ejemplo, si nosotros vemos en nuestros medios locales, en nuestras noticias, ya saliéndonos de su origen de Estados Unidos, Europa, y miramos nuestros medios publicitarios, encontramos noticias en las cuales es necesario entender cosas de ciencia, como por ejemplo reciclar, los desafíos que nos presenta la tecnología, como bien lo planteaba recién el compañero, o por ejemplo si vamos a dejar de tomar medicina o fármacos tradicionales y vamos a ir a cosas naturales, o por ejemplo cómo cambiar nuestra alimentación para que no esté llena de ultraprocesados, y podríamos nombrar un montón. Entonces, esto nos demuestra que sí es necesaria una formación en ciencia y tecnología. Y así nos acercamos a la perspectiva STEAM, que es desde la que nuestro grupo trabaja y que se acerca a aquella que la Secretaría de Educación del Ministerio de la Municipalidad de Córdoba propone, que es esta STEAM ampliada, que es ampliada porque trasciende las disciplinas, propone trabajar cada una de esas disciplinas en profundidad, pero también de modo interdisciplinario y multidisciplinario. También se podría pensar como, bueno, hay distintos grados de integración en este STEM ampliado. Y en particular, nosotros tomamos la perspectiva humanista de STEAM que proponen Jairo Revilla, Agustina Duris Bravo e Iliana Greca, referido a una perspectiva desde la cual la educación es en contexto, es situada, nos tiene que servir para resolver los problemas locales, los problemas regionales, y desde un conocimiento de estas áreas para poder actuar en estos contextos con responsabilidad. Bueno, y esto nos lleva entonces a pensar ya no tanto qué vamos a enseñar, sino para qué. Y entonces nos acercamos a las finalidades. Para hablar y profundizar sobre esta que considero es una pregunta de corte pedagógico, que es pensar para qué estamos enseñando, quiero traer con ustedes a Judith Butler, que es una filósofa feminista estadounidense, que en el último año publicó este libro, o más bien se publicó en español este libro, que ella comenzó a escribir en la pandemia, y del que habla, el libro se titula ¿Qué mundo es este? Y ella allí plantea una pregunta central y va desarrollando ¿cuál sería una vida bien vivida? Alrededor de esta pregunta, ella dice, bueno, ¿qué sería una vida bien vivida para una persona? ¿Podría ser una vida que vive una persona aislada? ¿Que vive una persona que quiere ejercer su libertad sin importarle cómo su libertad le afecte a otra persona? Como estas reflexiones ella las hace en la pandemia, dice, ¿es lícito que alguien piense, bueno, mi libertad es salir, juntarme, encontrarme con otros, y si en este momento, y si como producto o efecto de eso, o una persona se contagia, se enferma, se muere, y bueno, es lo que pasa. Mi libertad es que yo pueda salir. Entonces ella dice, bueno, no, eso más que una libertad es una falta de libertad para poder vivir con otros, con otras. Una vida bien vivida debería ser aquella que vivimos con otros, que ayudamos a esos otros y de modo recíproco nos entendemos.
una vida en la cual yo digo, quiero vivir y quiero que vos vivas, y que vivas en un mundo que sea habitable. Y eso nos lleva a una segunda pregunta que ya venía planteando desde antes, que es, ¿qué significa pensar en un mundo habitable? Bueno, primero que nada ella dice, ¿qué es este mundo? Este mundo en el que vivimos, donde se ven los efectos del cambio climático, la deforestación, la pérdida de valor de la biodiversidad, y es este en el mundo en el que nos desarrollamos y en el que tenemos el desafío de enseñar. Este es el mundo. Entonces esto nos lleva al siguiente punto, que son, ¿cuáles son los desafíos? Para hablar de los desafíos, les quiero compartir unas reflexiones de Pedro Reis, que es un investigador de enseñanza de las ciencias de la Universidad de Lisboa, de allá de las compañeras, cerca por lo menos. Pedro plantea 8 desafíos, asumiendo que estamos en un mundo que presenta riesgos ambientales, injusticias sociales. Bueno, la educación tiene que orientarse hacia por lo menos estos 8 desafíos. Yo con ustedes quiero compartir 4 que son los que más se acercan a la educación STEM. Dentro de estos 4, hay uno primero que refiere a la transformación social. Pedro dice, la educación no debería ser aquella que le permite a una persona entender el mundo y acomodarse, aceptarlo tal cual es, sino que por el contrario debería brindarle las herramientas necesarias para transformarlo, para hacer de este mundo algo diferente, más justo. Entonces, la educación desde esta perspectiva no debería simplemente servir para acreditar y competir unos entre otros, sino para colaborar, para formar un mundo distinto. Un segundo desafío refiere a que la educación debería promover una actitud crítica, cuestionadora y de autonomía intelectual. Cuando decimos esto, nos referimos, por ejemplo, a respetar la naturaleza del conocimiento y abandonar esta idea de que la ciencia es neutral, de que la ciencia, una vez que se produce el conocimiento, es así para siempre, sino que justamente la naturaleza del conocimiento científico nos hace hacer una actividad humana que es perfectible y que también responde a intereses, y es necesario poder identificarlos. Un tercer desafío es empoderar a la ciudadanía para actuar con conocimiento, y a esto se refiere a brindar oportunidades reales en las aulas para hacer ejercicio de esta democracia, generar espacios en los cuales las y los estudiantes puedan evaluar cuáles son los problemas que tienen en su vida cotidiana, qué ideas tienen en relación a eso, cómo podrían resolverlo, buscar información, analizarla y construir juntos, juntas, algunos caminos de aproximación. En este contexto, como docentes, lo que podemos hacer es acompañar más que controlar, acompañar y garantizar que nuestros y nuestras estudiantes tengan estos espacios para el ejercicio democrático. Y habría un cuarto desafío que refiere al currículum, que el currículum debe ser entendido como contextualizado y que promueve un bienestar hacia las poblaciones, los ecosistemas y la justicia social. Aquí el currículum, si es entendido como aquel que contiene los conocimientos que una comunidad necesita, posiciona a las y los docentes como los verdaderos creadores, co-constructores de ese currículum. Es decir, tenemos una letra que es el diseño curricular, pero a partir de eso son ustedes quienes, en función de las necesidades que ven que su comunidad educativa, sus estudiantes necesitan, pueden abordar determinado problema, determinado desafío, determinado reto. Y a mí me gustaría agregar uno, que es el de un grupo de la Universidad de Barcelona, que ellos trabajan en STEM y proponen un posicionamiento crítico, que STEM debería ofrecer un posicionamiento crítico, en tanto brinde posibilidades para tener una equidad real para el disfrute, la participación y la aspiración hacia el mundo STEM. Esto me parece necesario porque es que hay muchas personas que no se proyectan en el mundo STEM por distintas razones, por historias de vida, por género, por raza, por condiciones socioeconómicas. Y sería muy importante romper con la idea de que STEM solamente es para aquellas personas inteligentes, entendiendo que ser inteligente implica ser blanco, ser masculino y
tener riqueza. Entonces hay que romper con eso y generar propuestas que a cualquiera de estas personas les haga sentir que están invitadas a participar del mundo STEM. Y estos investigadores proponen entonces un modo de entender STEM donde implica identificar y utilizar formas de hacer, pensar y hablar sobre ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Bueno, estos investigadores hablan de STEM, no le agregan la A, pero acá podríamos agregar la A, entendiendo que esta A puede ser en la traducción literal arte, o también puede ser en las traducciones más amplias, que es como la que usa la secretaria, que es, puede llegar a ser all, o sea, todo, se puede incluir dentro de las propuestas. Pero esto no implica que si hacemos algo que tiene un poquito de todo, estemos haciendo STEM. Porque justamente lo que estos investigadores proponen es que hay que trabajar profundamente a las disciplinas y entonces se podrá tener una mayor o menor integración. Lo que es importante es poder identificar con qué problemas vamos a trabajar y con qué objetivo. El objetivo debería ser construir soluciones creativas de manera colaborativa, cooperativa, reconociendo que somos distintos, que somos distintas y que la forma para acceder a estas soluciones tiene que ser a través de la aplicación de valores que nos lleven a la solidaridad, a promover una equidad y una justicia social. Entonces, esto nos permite visualizar oportunidades del movimiento STEM. Una de las oportunidades es la de trabajar las prácticas científicas. Las prácticas científicas son aquellas prácticas que, bueno, ya George Osborne identificaba como prácticas epistémicas que nos permiten pensar, escribir, hablar sobre ciencias. Y acá hay una lista de prácticas científicas que podemos trabajar en el aula, como por ejemplo indagación, argumentación, modelización, observación, clasificación, entre muchas otras prácticas. Para profundizar sobre las prácticas científicas y cómo éstas nos permiten o nos brindan herramientas para el ejercicio ciudadano, podemos pensar en esta pregunta. Bueno, ¿por qué sabemos lo que sabemos? Plantear esta pregunta desde el inicio de la escolarización nos brinda herramientas para que nuestra forma de argumentar se conecte con un compromiso con las evidencias. O sea, ¿por qué estamos afirmando esto? ¿Qué dato nos permite decir que determinada situación o determinada regularidad es así? Y miren qué importante que es en el contexto de situaciones como por ejemplo la de la vacunación, donde tomamos decisiones en relación a la vacunación, que es un aspecto que si bien parece individual, porque soy yo la que tengo que ir a vacunarme, no funciona si no es colectivo. Entonces, entender esto y entender cómo los datos se vinculan con las afirmaciones, es decir, qué datos hay para decir determinada cosa, significa un aporte muy importante para el razonamiento de la ciudadanía. Entonces, aportar desde las prácticas científicas es una oportunidad para, por ejemplo, articular afirmaciones, seleccionar o generar datos, identificar cuáles son los patrones de determinados procesos naturales y utilizar pruebas para apoyar los argumentos. Para ejemplificarles, les traje aquí un recorte de una tesis doctoral que hizo Sabela Fernández junto con María Pilar Jiménez Alexandre en España. Esta tesis se desarrolló en el nivel inicial con una temática de caracoles. Y ellas proponían una observación intencionada. Una observación intencionada coloca al estudiantado de un modo activo, se observa con un propósito y permite comparar. O sea, ¿qué sabía yo antes? ¿Qué pensaba antes? Y a partir de la observación, bueno, ¿qué pienso ahora? En este proyecto trabajaron con un grupo de estudiantes de 5 años, de una sala de 5 años, y le propusieron primero hacer un terrario. Luego de hacer el terrario, llevar caracoles y plantearse preguntas. Algunas de las preguntas que les propusieron es, ¿qué sabemos sobre los caracoles? ¿Qué queremos saber sobre los caracoles? ¿Qué hemos aprendido? Y las y los estudiantes emitieron un grupo de preguntas que las investigadoras las clasificaron en 3.
aquellas preguntas que se podían responder mediante datos empíricos de primera mano, es decir, observando simplemente. Dentro de estas estaban las preguntas de, bueno, ¿los caracoles tienen boca? ¿Los caracoles tienen nariz? ¿Los caracoles tienen baba? ¿Necesitan el caparazón para moverse? Y después, un grupo de preguntas que se respondía mediante datos empíricos de primera mano, es decir, haciendo experimentos. Al hacer estos experimentos hay algunos datos que se recolectan y que permiten responder a la pregunta. Y una tercera, que son aquellos que tenemos que ir a buscar información de segunda mano, es decir, tenemos que ir a buscar información, como por ejemplo, bueno, cuántos tipos de caracoles hay, dónde se distribuyen los caracoles, cuál sería la mejor manera de cuidarlos. En función de eso, y pensando en las preguntas que necesitaban experimentación, acá seleccioné dos que el estudiantado se planteó, si pueden oír y si tienen fuerza. Para responder a esas preguntas, primero, bueno, se dieron hipótesis, dijeron, a ver, ¿pueden oír? Si no, ¿será que tienen fuerza? ¿Podrán arrastrar algo? Entonces también hicieron un diseño experimental, pusieron en una bandeja caracoles y para responder a si pueden oír o no, dijeron, bueno, vamos a hacer silencio, vamos a observar qué es lo que hacen los caracoles en el silencio y después vamos a hacer ruido, vamos a gritar, poner música, tocar el toc-toc y a ver si se esconden, porque si eso daría la indicación de que están escuchando y les da miedo. Y una segunda, para si tienen fuerza, se les ocurrió hacer como un carrito para que transporten. Entonces pensaron, diseñaron este carrito, cómo podría ser y cómo podría incluirse en el caparazón del caracol. También hicieron la experiencia y observaron que el caracol algunos tipos de masas o de pesos podía transportar en este carrito. Entonces, ¿cómo se utilizaron estas pruebas para testear la hipótesis y apoyar a sus afirmaciones? Acá hay un ejemplo, Marta decía, los caracoles no oyen porque gritamos, golpeamos los palos, pero no se escondieron en sus conchas. Y si no se esconden es porque no oyen. Y acá hay un análisis muy interesante de cómo una niña de 5 años puede dar una afirmación con muchas garantías y un compromiso con la evidencia. Ella dice, no oyen, esa es su afirmación. ¿Y cómo lo sustenta? Bueno, con datos empíricos que tuvo. ¿Cuáles fueron sus datos? Gritamos, golpeamos los palos, pero no se escondieron. Y a su vez le dio una justificación. ¿Por qué? Si no se escondieron es porque no oyen. Y había un conocimiento previo que se pone en juego. Saben que los caracoles, si tienen miedo, se esconden. Entonces asumen que como no oyeron, no tuvieron miedo, no se escondieron. Entonces, el nivel de argumentación que se logró tiene un alto compromiso con los datos empíricos. Haciendo una reconstrucción de esta experiencia, podemos ver que se trabajaron cuestiones de ciencia vinculadas a la naturaleza de los caracoles, se trabajaron cuestiones de tecnología y de ingeniería en el diseño del terrario y en el diseño también del carrito que el caracol tenía que llevar. Se trabajaron también cuestiones de matemática en el registro del movimiento de los caracoles y la distancia y en la contabilización de los caracoles. Y también se trabajaron cuestiones artísticas haciendo representaciones de los caracoles que eran los protagonistas. Desde esta experiencia se muestra cómo una experiencia que tiene un acento en las ciencias como esta que les muestro, y les pido disculpas porque esa es mi área de formación, entonces de eso puedo hablar. Una experiencia basada en ciencias puede brindar herramientas para la formación ciudadana, para la toma de decisiones, para pensar que lo que decimos o lo que nos dicen tiene que tener un vínculo con datos empíricos que lo sostengan. Entonces, bueno, pensar esto es como pensar que hay un camino que nos puede llevar a crear una ciudadanía que tenga un compromiso con el contexto social, ambiental, y que nos permita proyectarnos con una idea de libertad, con responsabilidad y que nos permita vivir una vida bien vivida.